Estamos en una nueva entrevista en el diario El Mostrador. Hoy nos encontramos con la presidenta de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente. Gloria, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gloria, metiéndose de lleno en la contingencia y con un tiempo que apremia, estamos hablando del plebiscito del 25 de octubre, de un CERVEL que todavía no ha tenido la capacidad de entregar a la ciudadanía todas las quizás soluciones o, o resoluciones para que el ciudadano común tenga claro de cómo se va a llevar a cabo este plebiscito, ya sean medidas sanitarias y otro tipo de medidas. Está también el tema monetario, que el propio presidente del directorio alegado no se le ha entregado toda la plata que necesita. A cerca de 2 meses del plebiscito, ¿quién es el responsable de que la ciudadanía no tenga claridad absoluta en lo que está sucediendo? ¿Es el gobierno, es el CERVEL? ¿Y cómo afecta esto a una ciudadanía que muestra interés en participar? Yo creo que aquí hay varios actores. Por cierto, el CERVEL, que es un órgano autónomo constitucional que tiene como facultad tener que impulsar las elecciones, garantizar que estas sean probas, que sean adecuadas, que sean íntegras, que se realicen las condiciones que corresponde. Sin duda ahí hay una responsabilidad que le compete al CERVEL, pero también obviamente la autoridad, y me refiero con eso a la autoridad al Ejecutivo, al Legislativo, también tienen una propia responsabilidad, particularmente en el momento en que vivimos, ¿ah? Porque no nos olvidemos que finalmente nosotros terminamos aprobando una reforma constitucional previo al estallido, o sea, después del estallido social, previo a la pandemia, en circunstancias muy distintas a las que tenemos hoy en día. Y por lo tanto, tuvimos que cambiar, de hecho, el proceso, el plebiscito de abril para ahora el mes de octubre, y las discusiones que se han ido levantando tienen que ver básicamente con generar condiciones sanitarias y con generar algunas otras reformas que nos alcanzaron a hacer de cara al plebiscito de abril. Y ahí hay una responsabilidad claramente también del Ejecutivo y del Legislativo para allanar el camino, para hacer las reformas electorales, o la reforma del sistema electoral, digamos, las reformas legales que correspondan, y eso es básicamente resorte de lo que puede hacer el Ejecutivo y en el fondo, y que resulte en el Legislativo. Entonces, aquí hay varios actores. Hay campañas de interés público también que yo creo que hay que hacer. Es súper importante que la gente esté informada sobre lo que va a ser la campaña, básicamente, una campaña que más va a tener mucha dificultad, va a ser territorial, y entonces confluyen una serie de actores. Entonces, como para cerrar, hay una muy alta responsabilidad del servicio electoral, sin duda, pero también de los otros actores públicos que tienen que hacer el trabajo de garantizar a toda costa que las condiciones por las cuales enfrentamos el plebiscito sean adecuadas en términos sanitarios y en términos, en el fondo, de confianza en el proceso mismo. ¿Cómo le afecta esto a una ciudadanía que, por lo menos en las diferentes encuestas, señala mayoritariamente que tiene la intención y las ganas de participar? A ver, ¿cómo le afecta? Yo creo que a ver, y es el aprendizaje que hemos visto en otros lugares del mundo. Yo creo que es curioso, y eso solo habla del interés que ha concitado el plebiscito y la creencia que hay en la ciudadanía, que yo creo que es súper importante, de que los conflictos nuestros tienen una posibilidad de encauzarse institucionalmente de manera adecuada en el plebiscito. Por eso, pese a las condiciones sanitarias complejas que podríamos enfrentar, por ahí dicen algunas encuestas, las personas así todo, tomando resguardos, dicen que van a participar de todas maneras, ¿no? Y eso es bien importante, o sea, creo que da una luz de esperanza respecto al allanar el camino institucional para poder generar esas condiciones. Pero como este escenario es móvil, no sabemos qué puede pasar en los próximos 2 meses, digamos, donde esto va a ocurrir. Y en ese cuadro yo creo que la principal responsabilidad de la autoridad es generar hacia la ciudadanía la confianza suficiente, tomar las medidas suficientes para que efectivamente este proceso se realice de la mejor manera. Y esto no es solamente garantizar el proceso mismo del día de la elección, ¿no? Con las condiciones sanitarias que correspondan. Hay un elemento que adicional que me parece muy importante también, garantizar que la campaña que va a tener lugar sea una campaña donde efectivamente las personas puedan informarse de manera adecuada. Nosotros, por ejemplo, tenemos una legislación muy, muy mala en materia de protección de datos, es muy antigua, pero aquí hemos visto en otros procesos eleccionarios, nos decía el otro día el expresidente Santos de Colombia a propósito del plebiscito en Colombia, pasó lo mismo en Brexit, que finalmente
el uso de Big Data, de fake news, puede afectar claramente los resultados o la manera en que las personas se aproximan o no a los días de las elecciones. Y ahí creo que hay que estar muy alerta desde la ciudadanía, muy alerta de los actores políticos y sociales en general, para que esas experiencias nefastas en otros países del mundo no nos pasen a nosotros. En ese mismo tema hemos visto ya algunos escenarios, quizás el que tenemos más fresco es el de esta foto de una trampa vietnamita que pone el diputado Urruti Coechea de RN, que él está por el rechazo claramente. ¿De qué manera se puede confrontar este fenómeno que, como tú señalas, ha, según algunos analistas, dado vuelta a elecciones en otros países, y como tú decías, estuvo en el Brexit, estuvo con Bolsonaro, estuvo con Donald Trump? ¿Cómo se puede, si bien no frenar, cómo se le puede hacer frente a una situación que es del suyo compleja? Yo creo que primero con información, o sea, sí, más allá de si los sectores están por el apruebo o por el rechazo, yo creo que hay una responsabilidad política y social con la ciudadanía en Chile de generar información adecuada respecto a cuál es el significado de un proceso de estas características. Aquí hubo un acuerdo político transversal donde estaban todos los sectores políticos de acuerdo en que era este el camino para enfrentar la crisis, o sea, el malestar que finalmente vino en estallido en Chile. Por lo tanto, hay que garantizar las condiciones. ¿Qué implica eso? Información. Información que debe ser clara, transparente, adecuada respecto a qué es lo que significa este proceso y luego cómo se van a generar las condiciones o cuáles son las condiciones que se garantizan para que ese proceso se realice de manera adecuada. Yo creo que campañas de interés público muy amplias son súper importantes, pero también creo, desde el otro punto de vista, y podríamos eventualmente incluso hasta legislar, hay por ahí una moción del senador Felipe Arboe respecto a la regulación de las fake news, que me parece súper importante. Felipe Arboe además es uno de los senadores que más sabe de este tipo de materia, y creo que sería importante mirar qué es lo que hay ahí, lo mismo que algunas encuestas, o la regulación probablemente encuestas, tal vez más mirando el próximo año que este mismo año. En lo inmediato me parece que regular ahí es muy clave. Y lo otro es tener observatorio o desde la ciudadanía civil, la sociedad civil organizada, estar observando y denunciando permanentemente ese tipo de prácticas. Porque ese tipo de prácticas finalmente genera, como lo hemos visto, decíamos hace un rato atrás, ejemplos en otros países del mundo, genera efectivamente cambios en las creencias y en los comportamientos de los electores. Los moviliza, los desmoviliza, ¿no? Hace cambiar las actitudes incluso respecto a eso en base a información que es falsa, por lo tanto ahí hay una vulneración a principios democráticos básicos, que es que la ciudadanía recibe información y vota informadamente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar también muy atentos a eso para denunciarlo, claramente, pero creo que sería una muy buena idea, quedan algunos días para poder legislar, que se genere una legislación que permita avanzar y permita generar efectivamente un contexto distinto para enfrentar esta amenaza a las democracias hoy en día en el mundo. Gloria, ¿cómo has seguido esto de que hay sectores que con diferentes intentonas buscan dar pie a una posibilidad de calificar de ilegítimo el plebiscito? Lo vemos en el sector de republicanos encabezado por José Antonio Kast, que ellos ya se pusieron en la vereda de decir que esto es ilegítimo por una y otra razón. Ahora aparece el senador RN Francisco Chaguán proponiendo un proyecto de ley que diga que si no hay un piso mínimo de votación, esto se declara ilegítimo y que el presidente tenga que llamar a otro encuentro 30 días más tarde. ¿Cómo lee este movimiento? Yo creo que poner eso en ese escenario es primero saltarse la soberanía popular. Yo creo que este estallido social que en el fondo se generó y la movilización que se generó después y que terminó finalmente empujando al Parlamento a tomar esta decisión, fue una decisión soberana del Parlamento, de la estructura de representación, pero en base a una presión ciudadana bien importante. No reconocer eso y saltarse de alguna manera la soberanía popular también, ¿no? ¿Por qué no vamos a dejar a los ciudadanos que finalmente sean los que decidan en base, primero, que si quieren cambiar la Constitución y luego si quieren alguno de los dos mecanismos? No hay ninguna razón objetiva para impedir eso. Y al revés, quienes dicen que aquí lo que hubo fue una presión indebida, que este otro escenario, que la pandemia en el fondo nos ha planteado otros debates u otras prioridades, yo creo que es no entender cómo funcionan los procesos democráticos al final. Y creo que ante todo, y más allá entendiendo la dramática situación probablemente económica y social que vamos a vivir en los próximos meses, ante todo la democracia hay que cuidarla.
y cuidar la democracia, porque implica finalmente igualdad, Estado de Derecho, la posibilidad de que todos tengamos la posibilidad de participar en este cuadro, en la definición de un pacto social que sea distinto, que va a ser más necesario aún a propósito de lo que nos ha pasado. Saltarse eso, yo creo que saltarse principios democráticos fundamentales. Y creo que es una buena señal además para la ciudadanía, porque la única manera de encauzar los conflictos sociales de manera adecuada, evitando en el fondo tragedias, es a través de las instituciones. ¿Y qué le diría entonces a quienes están por el rechazo y que dicen que defienden esa opción debido a que son los extremos los que se han tomado el debate y que no existe un centro que lo esté defendiendo, entregando reglas claras para ellos sentirse seguros y poder dar un pie adelante? Bueno, yo claramente eso es como ejercicio de transparencia, aunque puede ser notorio, digamos, yo estoy claramente por el apruebo, me parece sí, que ese es el camino adecuado. Ahora, mi impresión es que quienes han ido mutando desde estar en una posición intermedia, no muy segura por el apruebo, ahora lisa y llanamente al rechazo, diciendo que lo que aquí hay es en el fondo una especie de chantaje, o tomarse en el fondo, o polarizar, está tan polarizado el ambiente que tal vez se puede, tampoco entienden que el camino de las instituciones o el camino de poder construir una nueva constitución entre todos implica que haya una cierta representación de todos en ese espacio y que por lo tanto lo que hay que generar al final son condiciones para que ese espacio sea lo suficientemente amplio y representativo para que todas las voces estén ahí. Yo tengo la impresión que más bien lo que hay es una especie de excusa para no empujar un proceso institucional que probablemente muchos le tienen temor porque creen que no va a ser favorable a los intereses propios. Pero creo que también, y ha quedado más o menos en evidencia, esta idea que se instaló, porque nosotros alcanzamos a tener muy poquita campaña antes de que ocurriera finalmente lo de la pandemia, esta idea de que el reformismo es el camino, que era por lo menos la campaña del rechazo al principio, y no el cambio institucional, creo que es una idea que tampoco se sostiene de cara a lo que hemos visto, a propósito justamente de la pandemia, porque el nivel de vulnerabilidad que enfrentan los ciudadanos en un sistema como el que tenemos es tan grande, a propósito de lo que hemos visto con la pandemia, no solamente en Chile, en América Latina en general, que esto nos va a obligar a repensar el Estado que tenemos, los sistemas de protección social que tenemos. Y eso no es una reforma nomás, eso es un cambio probablemente de paradigma, saltarse o saltar hacia un modelo más socialdemócrata, si tú quieres, que tiene la posibilidad de generar un chasis distinto para garantizar derechos a las personas. Y este debate solo se puede dar al calor de un proceso constituyente, no veo otro camino, el camino de la reforma parcial, en un contexto como el que estamos, no. Y para hacerlo de manera adecuada hay que hacerlo de manera responsable, hay que, por supuesto, convocar a todas las fuerzas políticas, por supuesto que hay que denunciar a los vociferantes que lo que buscan es polarizar el ambiente más que crisparlo, más que generar diálogo. Esto tiene que ser un gran acuerdo nacional de distintos sectores, esto no es la imposición de un sector respecto a otro, y eso me parece clave, como para empujarlo. Gloria, pasemos un poco a la oposición. Ustedes tienen un proyecto para escribir un programa de futuro gobierno a través de encuestas a los presidentes de los partidos de la oposición, poder entender dónde están los nudos, cuáles se pueden deshacer y cuáles no. Quería preguntar, desde tu perspectiva, ¿en qué estado se encuentra hoy día la oposición? Esto en el contexto de, una vez aprobado el 10%, obviamente hubieron varios que celebraron con champaña porque decían, bueno, ahora sí ya tenemos un camino, aquí nos encontramos y aquí empezamos, tenemos el plebiscito por delante, que es otro enganche, por decirlo de alguna manera, gratuito, que no requiere de mucha reflexión para enrielar a los diferentes grupos que están repartidos en esta oposición. ¿Cuál es, en tu perspectiva, el estado en que se encuentra el día de la oposición y si al día de hoy entrega posibilidades de ser una fuerza que entregue alternativa de gobernabilidad a Chile Vamos? A ver, yo creo que se han ido configurando los escenarios para que haya acuerdos amplios y transversales, entendiendo la urgencia que vive y que va a vivir el país. Y esto es el plebiscito por una parte, sin lugar a dudas, pero también entender que tenemos una oportunidad, y sobre todo, y más que una oportunidad, un deber moral y político con el país de ofrecer una alternativa que pueda ser viable, considerando los años complejos que van a venir hacia adelante, ¿no? O sea, se habla de una crisis que va a ser probablemente para nuestro país, si no como la del 29, a nivel mundial, si no como la del 29, tal vez como la de 1870.
Entonces, es una situación muy compleja, en un momento además donde el ambiente está convulsionado, donde el sistema político en Chile está convulsionado. Entonces, frente a esa necesidad, hay mucho más condiciones ahora, yo creo, entre las distintas oposiciones que tenemos hasta acá, para poder buscar un camino común. Ayer salió un video, a mí mismo me tocó participar. Nosotros como Chile 21 hemos hecho una propuesta programática justamente para poder aglutinar esas fuerzas y esas voluntades. Y yo creo que esto va a requerir ser conscientes de esa responsabilidad política. Es probablemente el único camino posible para construir una alternativa de gobierno, no solo una alternativa de gobierno, que creo que es importante, sino que una alternativa política, de proyecto político para el país. Y ahí tengo la impresión de que hay más coincidencias, ¿no? Probablemente los métodos y las velocidades son distintas, y está bien que así sean coaliciones amplias donde hay distintas miradas, y eso es lo que hay que discutir. Pero yo creo que en términos de unidad de propósito hay bastante claridad, ¿no? Y me alegro que así sea. La discusión que yo creo que siempre ha estado pendiente en este mundo es cómo se hace la evaluación más bien mirando hacia atrás, sobre el pasado. No son 30 pesos, son 30 años, versus quienes sentimos que los gobiernos de la concertación, en la nueva mayoría, tuvieron de dulce y agrada, luces y sombras, y los otros que básicamente creen que todo se hizo bien. Bueno, ahí hay una conversación respecto al pasado que nunca ha estado suficientemente resuelta, pero creo que el nivel de urgencia que va a enfrentar este país y el mundo de cara al futuro requiere necesariamente que haya unidad y claridad en el propósito hacia el futuro, más allá que hay que respetar que hay distintas visiones y distintas miradas respecto a lo que sucedió antes. ¿Ustedes creen en la viabilidad de un gobierno de la DC al Frente Amplio? Oh, pucha, es difícil esa pregunta, porque es como o la expresión de deseo o lo que podría pasar en realidad. Yo sí creo que hay sectores con claridad para poder impulsar aquello, ¿ah? Pero eso implica tener, como decía hace un rato atrás, harta claridad y generosidad sobre todo para abrir las puertas, para poder pensar en un programa de gobierno, antes que un liderazgo, en un programa de gobierno que efectivamente represente todas esas sensibilidades. Y ahí la discusión, ya lo vimos en el fondo con el gobierno de la nueva mayoría, con la presidenta Bachelet. Había mucha claridad en qué hacer, pero el cómo fue una discusión que nunca se enfrentó de manera clara. Yo creo que si hay algo que es el desafío de ahora, de cara a lo que viene el próximo año, sobre todo si hay proceso constituyente y demás, es no solamente definir los qué, 4 años, un tiempo muy corto, en un escenario muy complejo, sino que además el cómo. Porque si en algo finalmente la nueva mayoría entró como en tensión y en fricción, es que eso es como cada uno tiene su propia interpretación, digamos, y ahí es donde no se puede avanzar, aunque yo creo que hubo avances significativos, pero no todo lo que probablemente todos esperaban. Entonces yo creo que hay una conversación del qué y el cómo que hay que tener ahora con la generosidad suficiente para tener ese propósito claro y bien definido. Esa misma discusión se habló mucho de que se tenía que tener, una vez se perdió el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, vamos en el segundo año del gobierno del presidente Piñera, a puertas del plebiscito, uno que trabaja en esto no ve una real instancia donde la gente, más allá de las buenas intenciones, quiera resolver esos cómo. O sea, hay un sector mayoritario que le incomoda trabajar con la democracia cristiana, así como la democracia cristiana se reconoce que le cuesta mucho también sentarse con algún otro sector, más allá de estas instancias que se han generado de todos los comandos en pos del plebiscito. ¿Cómo se resuelve ese cómo entonces? Porque ya empezó la carrera. Yo creo que sentándose a conversar, y yo creo que mucho de lo que ha ocurrido en el último tiempo, o sea, primero es tener diagnósticos en base al desconocimiento del otro. Aquí ha habido poca disposición en general al diálogo, y yo creo que esa disposición al diálogo debiera existir ahora. Y me da la impresión que se rompen las desconfianzas solo así, si al final lo que hay es mucho prejuicio y desconfianza de uno y otros sectores, ¿no? Algunos porque creen que son dueños de la verdad, y otros porque, bueno, todos juegan un poco a eso, pero algunos que se creen más dueños de la verdad que otros. Y al final es imposible construir gobierno, es imposible presentar alternativas viables de gobierno en este contexto además, si no hay la posibilidad de sentarse a negociar, conocerse, corromper la desconfianza y sobre todo ceder. Yo creo que hay que estar disponible a ceder. De eso se trata al final la democracia, ¿no? De generar diálogo y de generar... Que eso es lo que no se ha visto que pase.
No, y yo creo, pero creo que estamos cada vez más cerca de que eso ocurra. ¿Y por qué estamos cada vez más cerca? Porque creo que, dadas las circunstancias en las que estamos, hay cada vez más claridad respecto a la responsabilidad moral y política que significa tener que generar caminos conjuntos y adecuados. Ahora, que eso se mantenga en el tiempo, que primen algunos intereses en el fondo más particulares versus los intereses más colectivos, bueno, otra cosa, y finalmente será el electorado el que tendrá que juzgar aquello. Pero me parece que se están generando cada vez más las condiciones para que ello ocurra. Y además porque siento que dentro de la democracia cristiana hay hartos sectores bastante más proclives también a tener esta conversación. También existe mucho prejuicio respecto a esto. Lo mismo que el Frente Amplio. No todos los sectores son vociferantes o en el fondo, o no tienen ganas de dialogar, al revés. Yo creo que hay cada vez más apertura en estos distintos espacios para entender que lo que hay es una responsabilidad política enorme, como probablemente ha habido pocas oportunidades en la historia que existan, ¿no? Tal vez la lucha contra la dictadura en el 88 y desde el 83 cuando empiezan a ocurrir más sistemáticamente las movilizaciones. Pero incluso ahora, en este escenario, el enemigo común, en el fondo el adversario común no es un dictador, pero es un mundo que va a requerir una claridad y sensatez política que yo creo que ha sido, que en el fondo llama e interpela a los líderes políticos de los partidos políticos a tener que responder a aquello. La última, Gloria, ¿con qué ojos miras este nuevo perfil que adoptó el gobierno con el último cambio de gabinete, trayendo a los más duros quizás del sector, representando a todo el amplio abanico, pero poniendo en puestos claves quizás a los más duros en el caso del Ministerio del Interior? ¿Con qué ojos miras tú este proceso que se viene de 16 elecciones por delante con un gobierno con esta posición que adopta? Sí, mira, se habló harto que era como el gabinete del rechazo, el gabinete como, en el fondo, como duro, o un gabinete... Vamos a ver en términos de seguridad pública, yo creo que ahí hay un tema que es una gran interrogante por ahora con la nueva autoridad del interior. Una gran interrogante porque en el fondo no sabemos, ahí hay un tema claramente en los temas de seguridad que están pendientes, tenemos el tema de la Araucanía y no hemos visto un derrotero claro respecto a cuál va a ser la línea de acción del gobierno. Y ahí yo me planteo una interrogante, más aún si hay movilización en el futuro y todo. Pero respecto a los otros temas en general, yo creo lo que el gabinete del comité político, al menos que tenemos, es un ministro que está claramente por el rechazo, pero de siempre, o sea, no hay una novedad ahí. Un ministro vocero que estaba por el apruebo y ahora está por el rechazo, o sea, es como el converso, y un ministro que, si bien obviamente los tienen presidencia respecto a poder decir públicamente por quién están, un ministro que en principio estuvo siempre por el apruebo. Me da la impresión que el ministro Sexpress, que es un ministro clave, ha estado siempre por el apruebo. Y en cualquier caso, respecto a la lectura sobre el plebiscito, o sea, cada cual soberanamente como ciudadano tendrá que ver cómo vota, digamos. Lo que sí es claro es que el gobierno ha pedido presidencia de su propia autoridad y eso está muy bien que así sea, y luego que en cualquier caso hay un compromiso, hay una reforma constitucional aprobada y el plebiscito se tiene que hacer de todas maneras. Entonces, yo desdramatizaría la discusión respecto al menos a los procesos electorales que vienen, porque son procesos que se tienen que hacer de todas maneras, y porque el gobierno ha pedido presidencia, y más bien me preocuparía de mirar que efectivamente se garanticen las condiciones para que se haga de la mejor manera posible. Gloria, te damos las gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Hernán, que estés muy bien.